Ya se me estaba olvidando otra vez grabar. Ahora hay muy poquitos. Hasta los estuve esperando a ver si ingresaban más estudiantes, pero no. Por más que hice tiempo, somos poquitos. Pero bueno, pues vamos a comenzar para no quitarles mucho tiempo. Voy a comenzar primero presentando los pendientes de plataforma, ya que este es nuestro último espacio abierto del aprendizaje de este módulo 18. Así que es mi obligación recordar todos los pendientes que pudieran pasar, ¿no? Y a final de cuentas es parte de la calificación. Bueno, mi plataforma es muy similar a la de ustedes. Yo te recomiendo que revises que no te haya faltado ninguna actividad. Revisa que todas estén evaluadas de la semana 1 hasta la unidad número 4. Perdón, unidad número 2, semana 4. Perdón, es que me distraigo porque siguen ingresando todavía compañeros. Bien, revisa que tus aportaciones al foro también estén evaluadas. Revisa que hayas hecho estas mismas participaciones. Revisa en la semana número 4, que es en la que nos encontramos, que las actividades formativas, aunque no tienen un peso en tu calificación, son importantes para la autoevaluación porque ya te darás cuenta que vienen algunas preguntas referente a estas actividades integradoras. Es importante que la realices. Si tú no realizas la autoevaluación, no vas a poder terminar el módulo. ¿Sale? Entonces es importante que lo hagas. El foro aprendiendo también participa, resuelve el planteamiento que ahí se presenta, que tiene que ver precisamente con un crecimiento poblacional. Así que son todos los pendientes que no podemos dejar pasar. ¿Estamos? Y bien, voy a darle un clic aquí al proyecto integrador para irlo compartiendo con ustedes. No se quiere abrir. Ahí está ya. A ver, permítanme tantitito. Otra vez mi señal de internet me está dando lata. A ver, permítanme un momentito. Voy a dejar de compartir para ver si puedo aumentar la velocidad. A ver. Ujú. Mm. Bien, pues ya regresé con ustedes. Ya, a ver, traté de aumentarle un poquito la potencia a ver si resulta, porque ha estado dando lata últimamente en este lugar. Bien, estaba compartiendo pantalla de el proyecto integrador, lo que se nos pide, ¿no? Bien, tiene por nombre el movimiento de una partícula. Dice aquí, a menudo la ciencia se enfrenta a situaciones en las cuales es necesario el conocimiento de las herramientas propias del cálculo diferencial e integral. En este caso es un ejemplo de física en el movimiento de una partícula, el cual está eh, comprendido de acuerdo al estudio del comportamiento inercial de una partícula. Está muy bueno porque es una aplicación realmente práctica, ¿no? Dice aquí, el propósito es aplicar conceptos de acuerdo a lo que hemos visto en las últimas semanas como razón de cambio. La razón de cambio en un punto instantáneo, lo vimos como la velocidad, vimos derivadas, antiderivadas, también integrales. Tienes que, a ver,
Desactiva notificaciones. Uy, me salió un letrerito, perdón. Entonces me quedé en que es importante notar que el uso de estos conceptos nos permite resolver diferentes problemáticas de la vida diaria que se nos puede presentar o incluso ya se han presentado y lo hemos resuelto aún sin notarlo. Está padre esta última, porque cuando lo leí la primera vez dije, "Ah, Chihuahuas, ¿a poco alguna vez he resuelto alguna problemática de física o de la ciencia aplicada al cálculo sin darme cuenta?" Me puse a analizarlo. Al principio dije que no, pero ahora me doy cuenta que sí. Lo hacemos muchas ocasiones, a lo mejor no de forma analítica, lo hacemos de forma empírica, pero sí lo hacemos. Y cuando tenemos un andamiaje de conocimiento más específico, hay veces que lo resolvemos de esta forma analítica sin darnos cuenta. Por ejemplo, hace una semana, más o menos aproximadamente, ayudé a un amigo a comprar un vehículo y él me decía que cuál era el mejor en cuanto a costo, calidad, eficiencia y cuestiones de mantenimiento del vehículo. Entonces, él me comentaba que ya había ido a varias agencias, había ido también a lotes de autos, lo habían comentado. Y lo que yo hice rápidamente así en una hojita fue más o menos cuánto cuesta una afinación de ese vehículo, cuánto cuesta un cambio de clutch, cuánto cuesta un cambio de llantas, cuánto cuesta un cambio del tren motriz, más o menos cuánto es lo que cuesta el pago de tenencia, pago de refrendo, cambio de propietario. Y empecé a hacer un balance rápidamente, no me habría tardado más de media hora. Y le dije, ¿sabes qué? Este vehículo lo descarto, este de allá conviene, pero el que está hasta por allá conviene más, es más caro, pero a la larga te va a salir más barato. Y él se sorprendió y me decía, ¿cómo lo hiciste? Y le digo, bueno, pues es que simplemente traté de tomar en cuenta aspectos que yo como usuario de un vehículo lo he visto a lo largo de varios años. Entonces, esta última parte que dice aquí que a veces lo resolvemos sin darnos cuenta, sí, ahora le doy absoluta certeza, porque con este ejemplo que me pasó hace unas semanas, pues ahí está, ¿no? Lo pude hacer un balance económico, financiero rápidamente y realmente mi amigo, pues de alguna manera le creo yo que le ayudé porque sí compró el vehículo, está súper contento y aunque al principio sale un poquito más caro que los demás, precisamente es el costo-beneficio, ¿no? Ah, decía uno de mis hermanos, no hay pesos de 50 centavos. Entonces, hay algunos vehículos que te los venden muy baratos, pero hay trampa en ellos, ¿no? O sea, definitivo. Un vehículo que a lo mejor te cuesta un poquito más caro, pero que de alguna manera compra seguridad, tiene que ver con un razonamiento analítico. Así que, pues, le doy la razón a esta parte del propósito. Así que, bueno, esta es mi anécdota. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tendrán sus propias anécdotas. A esto se le llama andamiaje intelectual. Así se le llama. Y bueno, ¿qué vas a necesitar? Pues realizar tu actividad en un procesador de textos, de preferencia en Word. Si tú lo vas a hacer en una libreta, adjúntame algún procedimiento también matemático en tu hoja en tu Word para que demuestres el uso de la tecnología. Fíjense que varios de ustedes que me han enviado actividades en las primeras semanas de pura imagen, les hice observaciones y estas últimas entregas que hicieron, siguen adjuntando su imagen, pero ya va de la mano con un procedimiento, aunque corto, pero sí un procedimiento en Word, matemático y también de texto, donde ustedes demuestran el uso de la tecnología. Y entonces eso está excelente porque se llevan el 100%, porque cubren con todos los aspectos de la rúbrica. Así que un aplauso son como tres personitas que sí lo cambiaron y está súper excelente, ¿no? Me decía por ahí alguien que se le dificulta el uso de la simbología en Word, por eso es que lo hacía a mano, pero lo que sí podía hacer lo hacía en el Word, así que eso está excelente, está excelente. Síganlo haciendo de esta manera porque aquí lo menciona, ¿no? ¿Y cómo lo vas a realizar? Aquí es donde está lo bueno, ¿no? Vámonos al análisis prácticamente, ¿no?
Voy a dejar de compartir para que la latencia no me esté dando lata, porque otra vez ya me salió el anuncio de que está muy bajo mi internet. Si en algún momento me desconecto, por favor me avisan. Y si me quedo pasmado, me quedo congelado, bueno, ya me avisan para regresarme hasta donde ustedes ya me pueden escuchar bien. ¿Estamos de acuerdo? Eh, bien, aquí me había quedado, ¿no? En el proyecto integrador. Dice, lee y analiza el siguiente planteamiento. ¿Sabías que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros sobre segundo? Realmente no es esto, lo están redondeando, ¿no? Pero es un poquito menos, 296, algo así. Existen laboratorios dedicados a la investigación en física de partículas mismas que se encuentran en todo el universo. Algunos investigadores intentan calcular qué tanto se puede acelerar una partícula y de esta manera acercarnos a saber si los objetos pueden viajar a velocidades cercanas a la de la luz. Bueno, es el famoso Mach 2. El Mach 1 es la velocidad del sonido, el Mach 2 es la velocidad de la luz. Pero yo creo ya lo sabías. Se estudia en específico el caso de una partícula cuya aceleración está determinado por f 2 comillas de t es igual a 2t menos 7. Entonces, los investigadores quieren determinar lo siguiente, inciso A. ¿Cuál es la función de la velocidad si al instante, cuando t es igual a cero, de repente hace un cambio en su velocidad y pasa de 0 a 10? Y si t es el tiempo, definitivo se está refiriendo a qué es lo que pasa con la partícula cuando inicia en cero y llega a 10 segundos. Entonces, tu resultado deberá de estar en kilómetros porque te están preguntando sobre una función de velocidad. Para hacer esto, necesitas integrar la segunda función, porque de esta manera nos vamos a ir hacia atrás y tu resultado estará definido como f', es decir, f una sola comilla del tiempo. Y al integrar una aceleración, tendremos una velocidad. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto en la teoría. Así que tu resultado tendrá que aplicar una integral por partes. Primero vas a integrar a 2t y después vas a integrar al menos 7, sacando el signo, ¿verdad? Sacas el signo negativo y integras el 7 nada más. De esta manera, en tu integral por partes también descompones el 2t, sacas tu constante 2, integras nada más a t con su diferencial de t. Y después haces otra integral donde sacas el menos, dejas al 7. Posteriormente, sacas al 7 y te queda una diferencial de t. Posteriormente, ya sabes el procedimiento, ¿verdad? Al 2 que integraste le tienes que colocar su literal que es t, donde al exponente le vas a sumar 1 y en el denominador también le vas a sumar 1. Por lo tanto, te tendrá que quedar tu primera derivada de 2 en función de t cuadrada sobre 2, ¿ok? Menos unas 7 de t. Y le tienes que agregar tu constante. Y recuerda que al final esa constante que tú le agregas la vas a cambiar por el 10 porque este es tu cambio. Este es tu cambio de tiempo con respecto a la velocidad. Tu c se vuelve 10 y ahí termina. Te están pidiendo una función, no te están pidiendo una cantidad. No tienes que hacer un cálculo, no tienes que hacer una evaluación, no tienes que hacer una sustitución de nada. ¿Vale? Te piden la función. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, asesor, todo bien. ¿Seguros? Gracias. Vayan cotejando sus procedimientos, que esta es la intención de la clase de hoy. Sí. Pasamos al inciso B. Dice, ¿cuál es la función de posición la cual se sabe que en el instante de t igual a 0 cambia y toma un valor ahora de 2? Es decir, hubo una desaceleración. Y al Asesor, haber una... Adelante, sí. sí, mire, mi duda entonces sería, yo la contesté así, le puse al último, la del inciso A, le puse B entre paréntesis T
Ujú. igual a t al cuadrado más c, y luego ya la última lo puse b, eh, abrí paréntesis, t, cerré y igual a t cuadrada menos 7t más 10 y así la dejé. Ajá. Excelente, Berta, muy bien. Ah, bueno, esa era mi dudota. No, lo hiciste bien, Ah, y lo luego hiciste le bien. puse kilómetros sobre segundo. Ah, mm, sí, sí, puede ser kilómetros sobre segundo, aunque es una velocidad y sí está dada en kilómetros sobre segundo, como es una función como tal es adimensional. Pero como ya tiene una aplicación práctica, entonces es correcto ponerle kilómetros sobre segundo. Si alguien no se lo pone, en el sentido estricto no está mal, porque una función no tiene unidades, ya que integra precisamente varias unidades y sus resultados pueden variar. ¿Ok? Pero como sabemos, el planteamiento está bien. ¿Ok? Gracias. Pero, pero sí tengo que decírselos, ¿no? Una función es adimensional. Bien. Pasamos al inciso B. ¿Cuál es la función de posición, la cual se sabe que en el instante t igual a cero toma ahora un valor de 2? Les decía que aquí hubo un retroceso. Pasamos de una aceleración a una velocidad y ahora vamos de una velocidad hacia atrás, porque primero pasó de 0 a 10 y después de 0 se regresó a 2. ¿Qué quiere decir? Que entonces aquí nos fuimos en reversa. Esto lo expliqué la clase pasada, ¿no? Nos vamos a ir hacia atrás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar mi resultado anterior, ¿sale? Mi resultado anterior sin la C, y lo voy a integrar, porque dijimos que vamos hacia atrás. Al integrar una F', voy a obtener pues, una función original, lo que le llaman una función primitiva. Esta función primitiva va a ser importantísima porque este resultado del inciso B lo vas a ocupar más adelante. Yo ya lo había explicado también en las clases anteriores. ¿Y por qué ocupamos el resultado del inciso B? Porque es tu función original, es tu función principal, tu función primitiva. Por eso es tan importante el resultado del inciso B. ¿Ok? Lo único que vas a hacer es integrar tu resultado anterior, tu resultado del inciso A, sin la C. ¿Ok? ¿Por qué sin la C? Porque a la C le otorgamos un valor, pero ese valor, que es una constante, no lo ocupas, no lo ocupas. Nada más ocupas tu variable cuadrática y tu variable lineal, nada más. Como ya expliqué anteriormente, integras por partes. Primero a tu variable cuadrática y después a tu variable lineal, con los procedimientos ya conocidos. De tal manera que tu resultado te quedará expresado en un número racional. ¿Ok? En un número racional. No se te olvide. Y aquí ya no es una B, no es ninguna literal, es una f, porque es la función original. Una f de tu variable, de una expresión en racional y te debió haber quedado de cúbica, porque tenías cuadrática, ¿vale? Al irte para atrás, pues te quedó cúbica. Y un término lineal, perdón, un término cuadrático, disculpen, el lineal se convirtió en cuadrático y tu constante, ¿ok? Y no se te olvide, tu constante que es C, aquí lo vas a evaluar en 2. Y ahí está tu resultado. Ahora, ¿cuál es el resultado que vas a seguir ocupando más adelante? Es el que termina en 2, ¿sale? Ya evaluado en 2. Ese es el que vas a utilizar en el inciso siguiente, en el inciso C. Y pregunta, ¿cuánto ha recorrido la partícula en el intervalo de 6 a 2? Esto también ya lo hemos estudiado muchas ocasiones. Vamos a ocupar la regla de Barrow, ¿sale? La regla de Barrow es precisamente tu integral definida, pero de intervalo, un valor inicial A y en la parte superior un valor final B.
donde tu integral es una f de x de dx que separa tus valores. ¿Sale? Permítame tantito que siguen ingresando estudiantes. Separa tus Maestro, valores. Adelante, sí. en la función de posición donde se cambia la constante a 2, en la F, en la T, ¿no se cambia al 0? ¿O sí? Yo le Ah, cambié. sí. Cuando tú estás en f de t, Elvira, ¿verdad? Sí. Cuando tú estás en f de t, te queda la c. Nada más, te queda c, porque es una función de tu variable t. Y te queda tu resultado más c. Así es. Pero como te está diciendo que hay una razón de cambio de 0 a 2, tu siguiente función ya no es f de t, ahora es f de 0. ¿Sale? ¿Por Ah, qué f ok. de 0? Porque hubo la razón de cambio. Comenzó en 0 y ahora tu c cambia a 2. ¿Ok? Ok, Sale, vale. Muy bien. Entonces, gracias. adelante, ¿de qué? En el inciso C dice, ¿cuánto ha recurrido la partícula en el intervalo de 6 a 12? Utilizamos la regla de Barrow y el 6 es tu A, el 12 es tu B. Y tienes que determinar la función ya una vez que lo hayas integrado y vas a realizar una sustracción, una resta, ¿sale? Y vas a ocupar tu resultado anterior, tu f de 0, ¿vale? Lo que ahorita veía con Elvira. Ocupas esa función y a esa función le vas a agregar la integral de intervalo de 6 hasta 12. Y ya de aquí está muy sencillo porque aquí si utilizas valuaciones, vas variando. Donde está B es 12, donde está A es 6. De tal manera que aquí sí vas a obtener un resultado de cantidad finita. ¿Sale? Aquí ya no estás en función de ninguna variable, es un resultado como tal. Aquí es lo que te decía, que hay que ponerle unidades, que son peras o manzanas. ¿Qué es lo que te pidieron? Dice, ¿cuánto ha recorrido la partícula? Entonces, ¿tu resultado qué es? ¿Quién me dice? A ver, ¿es una velocidad? ¿Es un tiempo? ¿Es una distancia? Díganme, ¿qué Una es? distancia, Es una distancia. Por lo tanto, las unidades son ¿qué? ¿Kilómetros? kilómetros. Kilómetros, es correcto, es correcto. Muy bien, no se equivoquen. Y ahí hay que ponerle las unidades, aquí sí. En el inciso Asesor, ahí D, el resultado es son positivos, que me salieron sí, positivos. sí, aquí es positivo. Definitivo Ah, es positivo, sí. gracias. Positivo. Sí. Porque como es un intervalo y tu intervalo mayor que es B es 12 y tu intervalo menor es A, la sustracción te queda positiva por esa razón. ¿Sale? Bien, para el inciso D, determina los puntos máximos y mínimos en su función de posición, si es que existen. Vamos a ver si hay una posición. ¿Por qué te preguntan esto en el inciso D? Porque la partícula pasó de 0 a 10 y luego de 10 regresó a 2 y luego de 2 se fue en reversa, pero no sabemos dónde quedó. Si quedó en 2, en uno, en una fracción entre uno y 2, o llegó a 0 o en una fracción de 0 a uno, no sabemos. Por eso es que te dicen ahí que tú tienes que determinar con máximos y mínimos qué pasó con esa partícula. ¿Ok? Dice, cuando tú necesitas determinar una posición, entonces no vas a integrar porque ya teníamos una función primitiva. Ya no podemos integrar la primitiva. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Derivar. Tenemos que derivar. En el inciso D necesito derivar porque ya tengo una función primitiva y tomo el mismo resultado del inciso B. ¿Sale? Obviamente con la constante en 2. Y aplico mi fórmula de derivación que tú ya la dominas. Al derivar mi función primitiva, ¿qué voy a obtener? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién abre su micrófono? Y me dice, ¿qué obtengo? ¿Quién dice yo? No se amontonen. Esto lo vimos en una clase por ahí de la segunda semana.
¿Qué pasa cuando una función yo la derivo? ¿Qué pasa cuando una función yo la integro? ¿Qué cambios hay? ¿Nadie? ¿Me escuchan? Sí lo escuchamos, pero yo ¿Sí? estoy ahí en el Gracias. D y no, ahí es donde he quedado porque no le entiendo muy bien. O sea, sí sé la fórmula que es con los exponentes, se le resta uno Así menos es. uno, pero de Sí. ahí ya no entiendo. Aquí Yo lo también estoy ahí. aquí lo importante es razonar qué están haciendo, porque si nada más aplicamos fórmulas, números, procedimientos sin saber qué estamos haciendo o para qué, es un sinsentido. Y es lo que yo me esfuerzo en explicar, que tú puedas comprender qué estás haciendo o ante un planteamiento, qué fórmula utilizar. Y para lograrlo necesitas saber qué está pasando. Por eso yo te explicaba que en el inciso A hubo de una aceleración, regresaste a una velocidad de 0 a 10. En el inciso B hubo una desaceleración también. De una posición 10 se regresó a un 2. Es decir, nos fuimos hacia atrás. Se regresó, se fue en reversa. Y después en el inciso C, ahí lo que hicimos fue determinar una posición, pero es una posición en un intervalo, del intervalo 12 al intervalo 6. ¿Qué sucedió? Ahí encontramos una distancia. Entonces ya tenemos una aceleración, encontramos una velocidad y encontramos una distancia. En el inciso D te están pidiendo que determines un máximo y un mínimo para determinar la posición de la partícula, es decir, dónde quedó la bolita. ¿Sale? ¿Dónde quedó? Como yo ya no puedo integrar, porque si yo integro mi función primitiva, lo que voy a obtener es un área de superficie. Es decir, lo que yo estaría encontrando ahí es un área de un recorrido, lo cual es un sinsentido. Numéricamente sí se puede, pero en la realidad, en la práctica, eso no se puede, no existe, porque tú estás analizando movimientos de una partícula, no áreas, no superficies. Entonces, si tú integras y encuentras un área, pues un área de qué? Pues no. O sea, sí lo puedes calcular, te va a dar una cantidad, pero estaría equivocado, que es un sinsentido. Entonces, descartas la integral, te queda la derivada. La derivada sí se puede. Y es más, si te pones a analizarlo, te ayuda porque tú partes de una función cúbica. Al integrarlo, perdón, al derivarlo, te va a quedar cuadrática. Y si tú tienes una función cuadrática, ahí está la respuesta. Porque en una función cuadrática te está dibujando una curva. Quiere decir que la partícula ya no tuvo un movimiento rectilíneo uniforme, sino que tiene un movimiento diferente a la recta, es una curva. Y si tenemos una curva, sí podemos encontrar una posición. ¿Cómo? Vamos a encontrar dos resultados. Estos dos resultados, una vez que ya lo hayas derivado, los puedes resolver. Perdón, es que me salió el aviso de que me quedan 10 minutos. Lo puedes resolver por factorización o lo puedes resolver por la chicharronera, la fórmula general, y vas a encontrar las raíces. Al encontrar las raíces, ahí es donde tú aplicas tus máximos y tus mínimos, precisamente en las raíces. Y ahí es donde tú vas a encontrar la posición con ayuda de los máximos y los mínimos. ¿Sale? Pero lo tienes que razonar. ¿Cómo voy? ¿Me voy explicando o ya los hice más bolas? Hola, hola. Ya queda un poco más claro, profesor. Sí, gracias, Rosa. Profesor, es que a mí lo hice por factorización y me quedó 0. Es correcto. Si tú aplicas la chicharronera, también te va a dar 0. Sí. ¿Qué quiere decir? Que la Que partícula no, regresó al punto original, sí, entonces no tiene máximos. ni mínimos.
Ni mínimos. ¿Estábamos de acuerdo? Entonces, ¿es un punto crítico? No es un punto crítico, simplemente regresó a cero. Quiere decir que pasó por curvas, pero llegó a su punto original. ¿Sale? No es un punto crítico, porque un punto crítico es si estuviera en un lapso de 0 a 1 o a 2 o a n, pues. Ahí sí habría un punto crítico, pero como regresó a cero, no es un punto crítico, es un punto de inicio, el punto inicial, el origen, Regresó a su punto de partida. el punto de partida, exactamente. Si hubiéramos encontrado un mínimo o un máximo, sí sería un punto crítico, pero tendría un valor diferente a cero. Inclusive si les hubiera dado un valor negativo, ahí sí aplicaría, porque quiere decir que no regresó al punto original, sino que quedó todavía más atrás. ¿Sale? Pero como quedó en cero, pues es donde inició su recorrido. ¿Estamos? Sí, así es. Sí, el Ok, sector. vamos al inciso E. ¿Cuál es la razón de cambio promedio de la función de posición en los intervalos de tiempo? Eso está ya muy sencillo. 5, 6 y 8 y 9. ¿Qué es lo que te están preguntando en el inciso E? Bueno, obviamente, cuando la partícula ya no está en el origen, tiene movimiento y te están dando eh, intervalos, pero en el tiempo, no es de distancia, solamente en el tiempo. ¿Dónde se encuentra la partícula? Entre el segundo 5 y el 6. Y después, ¿dónde se encuentra? En el segundo 8 y 9. ¿Ok? Entonces aquí son puras razones de cambio, nada más. Y como estás analizando razones de cambio, está muy sencillo, porque aquí te olvidas de la integral y te olvidas de la diferencial. Aplicas tu fórmula de razón de cambio, nada más. ¿Por qué? Entonces ahí queda, ¿es tiempo? Aquí es tiempo, nada más. Nada Ah, más. Porque lo dice en el inciso E. ¿Cuál es la razón de cambio promedio de la función de posición en los intervalos de tiempo? Entonces, hay una formulita, también la vimos. Y si no, anótale, ahí te va. La fórmula de razón de cambio es F del tiempo final menos la F del tiempo inicial entre tu tiempo final menos tu tiempo inicial. Esa es la fórmula. Es la función de la TF menos la función de la TI entre TF menos TI. Esa es la formulita. Y esta es pura aritmética nada más. Pura aritmética. Porque ocupas tu misma función del inciso B. Otra vez. La misma función del inciso B. Esa misma, donde evaluaste en 2. Y ahora lo único que vas a hacer es que vas a sustituir. Cuando es 5, cuando es 6. Y cuando ya tienes la de 5 y la de 6, es el primer intervalo. Tus resultados que te dio en tu evaluación con 5 y tu resultado que te dio con tu evaluación con 6, lo sustituyes en la fórmula y obtienes un resultado, que por cierto ese es negativo. ¿Sale? Y ya explicamos la clase pasada qué sucede cuando hay una distancia o un tiempo negativo. En la realidad no existe un tiempo negativo, siempre vamos hacia adelante, no nos podemos regresar, pero analíticamente te está pidiendo una interpretación, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Ok? Y lo mismo vas a hacer con tus valuaciones 8 y 9. ¿Sale? Sustituyes, obtienes el valor de 8, el valor de 9, lo sustituyes en tu fórmula y ahí te va a dar tu resultado. Aquí sí es positivo. Y prácticamente eso es todo. Tienes que responder las preguntas. No se te olviden las preguntas. Arguméntalas. Todo el esfuerzo que hemos hecho es precisamente para explicar el fenómeno físico, para que puedas argumentar tus respuestas. Nada más sumar, restar, aplicar teorema fundamental del cálculo, pero sin saber lo que estás haciendo, realmente es un conocimiento pasajero, que al día de mañana ya se te olvidó porque nunca le encontraste una aplicación, nunca le entendiste realmente y ahí no funciona.
Cuando tú comprendes el fenómeno físico, créeme que el conocimiento es más significativo. Hay un término por ahí que se le llama metacognición. La metacognición es el conocimiento que no se olvida. Yo le digo a mis estudiantes y a mis hijos que el conocimiento que se queda para siempre, el metacognitivo, es el que duele. Si no te duele, se te olvida. Quiere decir que no fue significativo. Para que no se te olvide, tiene que doler. ¿Cómo aprendimos a no meter las manos a la lumbre? Pues quemándonos. ¿Cómo aprendieron mis chamacos a no meter tenedores a los enchufes? Dándose un toque. ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta? Cayéndonos. Así es. Así que si estos conocimientos no quieres que se te olviden, te tiene que doler. Súfrele tantito, esfuérzate, esfuérzate. Yo sé que hay algunos que las buscan en internet y los copian. Se vale, pues se están engañando solitos. Pero si tú le estás sufriendo, si te está costando, si te está doliendo, aplausos, apláudete, porque quiere decir que estás adquiriendo verdaderos conocimientos, conocimientos que no se te van a olvidar y los vas a aplicar, como inició esta clase el día de hoy. Los vas a aplicar a veces hasta sin darnos cuenta, porque es un andamiaje, es algo que tú ya traes puesto y en algún momento de tu vida lo vas a demostrar. Y eso se siente padre, se siente bonito. Y pues con eso termino. Con eso cierro la clase del día de hoy. ¿Dudas? ¿Comentarios? Asesor, una duda. Adelante, María de Jesús. Buenas noches. Buenas Yo noches. no sé si me puede ayudar. El Vamos a inciso ver. A, la pregunta del inciso A, me Sí. baso en la pregunta E. ¿Se refiere a esa, la Mm, respuesta? a ver, primero el inciso A dice, ¿cuál es la función de velocidad? Si al instante t es igual a cero, la velocidad de dicha partícula es de 10. Ahora No, me hablas. me refiero a la pregunta, a las preguntas. Ah, ok, ok, Es, ya. Del punto 2, ya. exacto. Me Sí. voy a basar en la E, la A ver, respuesta. vamos a analizarlo. Dice el inciso A, ¿qué nos indica la diferencia en el cálculo de la razón de cambio promedio de los intervalos de interés? El único inciso que habla de la razón de cambio es el inciso E. Así que María de Jesús es correcto. Ah, Aquí ok. tú tienes que argumentar qué fue lo que pasó con esa razón de cambio. Por ahí yo te hice mención que un resultado es negativo, el otro es positivo. La clase Sí, anterior yo mencionaba que no existe una distancia negativa, no existe en el tiempo un tiempo negativo. Cuando un resultado analítico te sale de esta manera, tú tienes que interpretar lo que está sucediendo en un fenómeno natural, en un fenómeno físico. Ese es tu ok, argumento. Esa es la ok. respuesta. ¿Ok? Sí, ya. Gracias. Para servirte, María de Jesús. ¿Alguien más? ¿Nadie más?